Eliminar las harinas de trigo y maíz es el primer paso para una alimentación saludable y sé que parece algo difícil de lograr porque esas harinas están en todos lados y es lo que nos enseñaron a comer. Pero no te preocupes, hornear sin usar harina de trigo o blanca no tiene que ser un obstáculo en tu vida saludable. Es fácil hornear muffins, panes, pasteles y galletas con harinas alternativas como la harina de almendras y la harina de coco. Pero hay que entender cómo se trabajan estas harinas. Las harinas pueden tener diferente peso y contenido de humedad, por lo que normalmente no es tan simple como intercambiar harinas en una proporción 1:1. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Hoy les enseñaré sus características, diferencias, valor nutricional y consejos que vas a necesitar para hornear con estos ingredientes. Tanto la harina de almendras como la harina de coco no contienen gluten, lo que las hace ideal para personas intolerantes al gluten y también son perfectas para cualquiera que siga una dieta cetogénica, paleo, baja en carbohidratos o una alimentación saludable cualquiera que sea. Y se debe a que estas harinas nos permiten satisfacer cualquier tipo de antojo sin volver a caer en nuestros viejos hábitos alimenticios. Con ellas puedes hacer recetas deliciosas como panquecas, galletas, pan, pizzas, pasteles y muchas cosas más. Vamos a empezar explicando cómo se hace cada una. La harina de coco es carne de coco seca y finamente molida. A menudo se elabora a partir de los subproductos del proceso de elaboración de la leche de coco. Una vez que los fabricantes filtran la leche de coco cremosa y rica en grasas, se quedan con la pulpa de coco. Luego la pulpa se seca y se muele hasta obtener el polvo suave que llamamos harina de coco. Para la elaboración de la harina de almendras se deben blanquear con agua hirviendo para quitarles la piel. Luego se muelen y se tamizan hasta obtener una harina fina. Tiene un sabor ligeramente más dulce y a nueces que la harina tradicional. También puede hacerse de almendras sin blanquear, que son simplemente almendras con piel que se pulverizan hasta obtener la misma consistencia de harina. Sin embargo, las pieles cambiarán el color y la densidad de los productos horneados, haciéndolos más oscuros y un poco más denso de lo esperado. Por eso es mejor la harina de almendras blanqueada, además porque tiene una textura fina, suave y esponjosa. Ahora hablemos del valor nutricional de estas harinas. La harina de coco es conocida por ofrecer proteínas y fibra, además de menos carbohidratos. En 2 cucharadas de harina de coco hay 70 calorías, 3 gramos de carbohidratos netos, 3 gramos de proteínas, 8 gramos de fibra, 10% del valor diario de hierro, 8% del valor diario de potasio. Mientras que en cada porción de 2 cucharadas de harina de almendras vas a encontrar 80 calorías, 3 gramos de proteínas, 1 gramo de fibra, 2 gramos de carbohidratos netos, 2% del valor diario de calcio, 2% del valor diario de hierro. Debemos tener en cuenta que generalmente la harina de coco en las recetas se usa en menor cantidad que la harina de almendras. De hecho, si decides sustituir alguna de estas harinas en alguna receta, la equivalencia aproximada es de 1/4 de taza de harina de coco a 1 taza de harina de almendras. Es por eso que al ver su valor nutricional, aunque la harina de coco tenga más carbohidratos netos, esta se usa en menor cantidad, por lo que las comidas en general tendrán menos carbohidratos y más fibra cuando las hagas usando harina de coco. Pero también debes saber que hornear con harina de coco presenta algunas dificultades. La harina de coco es muy absorbente, lo que significa que va a absorber una mayor cantidad de líquido y eso ocasiona que el resultado de lo que hornees quede seco. Para solucionar esto, asegúrate de usar más líquido, que podría ser incluso agregar más huevos. La proteína de las claras de huevo proporciona estructura y las yemas agregan humedad. La harina de coco puede ser arenosa. Puedes solucionar esto tamizando la harina antes de combinarla con ingredientes húmedos. Además, puede ser pesada. Como absorbe mucho líquido, puede hacer que tus productos horneados se sientan pesados. Para esto hay un truco. Debes batir las claras de huevo hasta que estén muy espesas. Luego incorpóralas suavemente a la masa para ayudar a mejorar el resultado final. La harina de almendras puede agregar profundidad de sabor, humedad y esponjosidad a los productos horneados, pero debido a su textura fina y su escasa capacidad de unión, no debe usarse como un intercambio
cambio de 1-1 por harina de trigo. Algunas marcas comerciales sugieren sustituir hasta por 1/3 de taza de harina de almendras si cocinas con levadura por taza de harina de trigo en recetas de masa de levadura, como es el caso de los panes. Y si la receta no lleva levadura, sí puedes sustituir 1-1 con la harina de trigo. Para dulces sin levadura como galletas, pasteles, muffins, sustituye la harina de almendras hasta por 1/4 de harina en la receta. La harina de almendras es muy común en recetas donde la humedad y la esponjosidad son características claves para hacer panquecas, waffles, tortas o pasteles. También puedes utilizar estas harinas para empanizar de forma más saludable pescados, pollos y carne de res. Beneficios de estas harinas: son altos en fibra y bajos en carbohidratos, lo que los convierte en una alternativa mucho más saludable a la harina convencional. Al dejar de comer harina de trigo o maíz y consumes en su lugar harina de almendras y coco, los niveles de azúcar en sangre, los niveles de lípidos en sangre y la salud intestinal pueden mejorar significativamente. La harina de almendras está repleta de vitamina E, que actúa como un potente antioxidante que puede ayudarnos a protegernos de las enfermedades cardíacas, el cáncer y el Alzheimer. Las almendras también son una buena fuente de grasas monoinsaturadas, un tipo de grasa saludable, y tiene minerales esenciales como magnesio, calcio, cobre y manganeso. La harina de coco no es tan rica en micronutrientes como la harina de almendras. Muchas de las vitaminas y minerales que se encuentran en el coco entero se filtran durante el procesamiento, dejando la harina con solo trazas de calcio, hierro, potasio, manganeso, magnesio y cobre. Pero la harina de coco nos proporciona altos niveles de triglicéridos de cadena media, MCT. Estas grasas van directamente al hígado, donde aumentan la producción de cetonas y promueven la quema de grasas. La combinación de MCT y fibra que se encuentran en la harina de coco la hace útil para aumentar los niveles de energía, promover la cetosis y combatir los antojos. A primera vista, la harina de almendras puede parecer una opción más saludable. Después de todo, cada onza está repleta de vitaminas y minerales, especialmente cuando la comparamos con la harina de coco. Pero con la harina de almendras es mucho más fácil comer en exceso. Cuando consideramos las cantidades que se usan normalmente en las recetas de harina de almendras, las calorías de esta alternativa baja en carbohidratos pueden acumularse rápidamente. Si estás aumentando de peso inesperadamente, los productos horneados a base de harina de almendras puede ser uno de los culpables. Así que cómelos, pero sin excesos. Independientemente de la harina cetogénica que decidas usar, solo debe usarse con moderación. La transformación de tu salud vendrá de comer principalmente alimentos bajos en carbohidratos y no procesados, no de comer una docena de galletas cetogénicas en lugar de la galleta tradicional cargada de azúcar, aunque sabemos que la primera opción es mucho más saludable. Recuerda darle me gusta a este video y compartirlo con toda tu familia y amigos. Hasta un próximo video. ¡Chao!